Congreso de Presid hace unas semanas. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, el título es cómo reducir la brecha de rendimiento y los aportes de la red de Soja-NEA, porque a partir de lo que generamos en la red, de la información que generamos, creemos que había suficiente información como para empezar a hablar de este tema. Lo primero es algo muy teórico, que son los niveles de rendimiento, que estoy seguro que ustedes los habrán visto en muchas charlas. El tema de rendimiento potencial, el rendimiento alcanzable, el rendimiento real. Potencial directamente fijado por la combinación de la variedad y el ambiente, considerando radiación, temperatura, fotoperiodos. El rendimiento alcanzable generalmente se relaciona al rendimiento máximo obtenible, que es el que se puede alcanzar combinando las mejores prácticas de manejo, digamos, y el real finalmente el que termina siendo, el que nos termina dando a partir de después de la incidencia de plagas, malezas, enfermedades, otras limitantes, y generalmente se relaciona con el rendimiento promedio de una localidad. Entonces la brecha de rendimiento generalmente se estima por la diferencia entre el rendimiento máximo alcanzable y el rendimiento promedio de la localidad. Entonces, para tener una idea de cuál es la brecha de rendimiento de la región, lo que hicimos fue tomar algunos de los datos de las últimas 5 campañas de la red. Este es un trabajo que yo lo vengo haciendo desde INTA y estoy tratando de recopilar la mayor cantidad de información, toda la base de datos de la red de soja, pero estoy tratando de incorporar datos del campo, de lotes de producción. Entonces estoy hablando con los grupos CREA para ver si puedo formar una base más grande y tratar de obtener la brecha lo más cercana posible. De todas maneras, este trabajito es una aproximación, digamos, a lo que podría ser la brecha. Lo que hice fue tomar ensayos de las últimas 5 campañas, y sobre esos ensayos tomé el percentil 90 de cada ensayo en diferentes localidades. Que eso se puede relacionar a lo que son los rendimientos máximos obtenibles. El rango de rendimientos que obtuve varió entre 2.732 kilos para la campaña más complicada y 4.831 kilos para la mejor campaña. Y para estimar la brecha, lo que se hizo fue, se consideró el promedio de todos los ensayos por departamento. A veces en un mismo departamento tenía 2 o 3 localidades, versus el rendimiento promedio del departamento para el periodo considerado, es decir, para la campaña considerada. Entonces, al considerar la brecha de rendimiento de todo el NEA, encontramos que estaba en un nivel del 47%. Lo que vemos acá en este gráfico son las localidades de referencia de cada departamento. Y este promedio está muy influenciado por la localidad de Tostado, que Tostado, el sitio de Tostado es un campo muy bueno, en general en un departamento que tiene suelos muy manchoneados, y en general son de menor calidad que el campo donde tenemos el ensayo. Entonces eso puede estar influenciando ese nivel de brecha de rendimiento. Se dividió a la región donde tenemos todos los ensayos en 2 zonas, una norte y una sur, porque podía tener influencia, digamos, por la amplitud geográfica que abarcan los ensayos. Entonces lo que hicimos fue considerar al norte a partir del límite del sur de la provincia del Chaco, y después los otros sitios fueron considerados como zona sur. Entonces, cuando dividimos las 2 zonas, vemos que la región NEA Norte, digamos, tiene una brecha de rendimiento del 40%, siendo las localidades que por ahí menos brecha de rendimiento presentan las de Sachalo y Campo Largo, y Colonia Elisa y Las Breñas con brecha de rendimiento que superan el 45%. En la región NEA Sur, las localidades que menos brecha de rendimiento presentan son Bandera y San Justo, y otra vez muy influenciada por Tostado, con un nivel de brecha de 55%, que es muy muy alto, pero cuando sacamos la localidad de Tostado, que nos mete un poco de ruido, la brecha baja al 44% aproximadamente. Estos valores, 40-44%, son de los más altos del país, lo que me está diciendo que
tenemos mucho trabajo para hacer para achicar esa brecha de rendimiento, pero también coincide con otro trabajo anterior que está en la bibliografía, que es el trabajo de Aramburu Merlos en el 2015, que él fija la brecha de rendimiento para nuestra zona en 45%, valores que están muy próximos, digamos, a los que encontramos nosotros a partir de los datos de la red. Entonces, esta primera aproximación al nivel de brecha de rendimiento que lo podamos hacer desde la red de soja me parece un aporte importante para saber dónde estamos parados con el cultivo en nuestra región. Ahora, en la charla de Presid yo puse, digamos, que para reducir la brecha de rendimiento podíamos dividir el manejo en dos. Por un lado, el manejo para mejorar la calidad del ambiente y por otro lado, el manejo para mejorar el manejo del cultivo para mejorar los rendimientos. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de la mejora en la calidad del ambiente, que obviamente cuando queremos mejorar el ambiente lo primero que tenemos que pensar es cuáles son esos factores del ambiente que tienen más peso sobre la determinación del rendimiento. Y acá viene algo que es un producto de la red, que a partir de la información, de la recopilación de todos los años del banco de datos que ha generado la red, Andrés Madio hizo un trabajo para determinar cuáles eran los principales factores de rendimiento de la zona, y en ese trabajo que pudo ser publicado y dio resultados muy buenos, salieron esos factores. Y entonces yo empiezo a relacionar esos factores que salen a partir del trabajo de la red NEA para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos acortar la brecha de rendimiento. El primer factor que surge es el agua. Obviamente, estamos en la zona donde estamos, el agua iba a ser un factor determinante del rendimiento, pero lo que hizo Andrés fue comparar diferentes periodos de influencia sobre el cultivo de las lluvias. Entonces probó todo el ciclo, probó las lluvias en el periodo reproductivo temprano, periodo reproductivo tardío, las lluvias del ciclo más 30 días previos a la siembra, y encontró que justamente ese factor, lluvias durante el ciclo más las lluvias que ocurren 30 días a presiembra, eran lo que mejor ajustaba para la predicción del rendimiento. Y encontró que con 650 milímetros se maximiza el rendimiento de nuestra región. Ahora, esto sirve para, por ejemplo, en aspectos de manejo, para definir el potencial de rendimiento al que pueda alcanzar y ayudar a manejar fechas de siembra. Pero a mí me parece que lo que tenemos que prestar especial atención acá son en las lluvias que ocurren 30 días antes de la siembra. Las lluvias del ciclo, mucho no podemos hacer, digamos, pero sí podemos manejar, tal vez lograr una mayor acumulación de agua en el barbecho en esa presiembra. Y la verdad es que, más allá, digamos, de tener este dato que nos dice que las lluvias presiembra inciden, no tenemos ningún dato de cómo inciden, o sea, cuántos milímetros necesitamos juntar, no hay información sobre eso. Lo que sí sabemos es que mejorando la calidad del barbecho, mejorando la rotación de cultivo, vamos a tener un barbecho con mayor cobertura que nos va a permitir justamente aumentar la cantidad de agua que recolectamos en esos 30 días presiembra. Pero también esa mejora en la calidad del barbecho y la rotación de cultivo puede llegar a influir sobre la materia orgánica del suelo, mejorando la materia orgánica del suelo, y la materia orgánica del suelo sí fue otro factor que fue determinante en el rendimiento. En el trabajo de Andrés, él no encuentra una relación directa entre la materia orgánica del suelo como predictor de los rendimientos, sino que encuentra mayor relación con los años de agricultura. Y lo que ves es que a medida que disminuyen los años de agricultura, aumentan los años de agricultura, disminuyen los niveles de rendimiento. Hay una relación entre años de agricultura y nivel de materia orgánica de los lotes, y de alguna manera también hay una relación, como vemos acá a la izquierda, entre los niveles de rendimiento y los niveles de materia orgánica de los lotes. Este es un gráfico donde yo incluí solamente aquellos ensayos que tenían 650 milímetros de lluvia en el ciclo o más, es decir, eran ensayos que no estaban limitados por agua. Y lo que se ve acá es que hay una tendencia en incremento de rendimiento con los niveles de materia orgánica, a pesar de que hay mucha dispersión fundamentalmente
cuando la materia baja de 2,5%, pero también lo interesante de este gráfico es que a medida que se incrementan los niveles de materia orgánica, se incrementan el techo de los rendimientos, pero también lo interesante de destacar es que aumentan los pisos de rendimiento cuando aumentan los niveles de materia orgánica del suelo. Entonces, este es otro de los factores que consideramos importantes. Este es un trabajo que se hizo acá en el INTA Las Breñas, no pertenece a la red, pero me pareció interesante destacarlo porque a medida que incrementamos este trabajo, lo que logró ver es que a medida que se incrementaban los niveles de intensificación de las rotaciones de cultivo, incluyendo más gramíneas en la rotación, aumentaron los niveles de materia orgánica en los primeros 5 centímetros del suelo, lográndose con las rotaciones más intensas, digamos, incrementar un 52 o un 57% del contenido de materia orgánica respecto al textil. Estos son ensayos de larga duración, en donde se midió al tercer año, al tercer ciclo de rotación, o sea, después de 9 años, los niveles de materia orgánica. Y después vamos a ya lo que serían las herramientas de manejo que surgen justamente a partir del trabajo de Andrés y de otros trabajos que vamos haciendo en la red. Dentro del manejo, el factor más determinante del rendimiento fue la fecha de siembra. Y acá en la fecha de siembra, vemos en este gráfico de aquí de la izquierda de la pantalla lo que vemos es que el rendimiento potencial para nuestra región está en torno del 10 al 15 de diciembre. Después, la última quincena de diciembre se pueden obtener altos rendimientos, aunque ya no los potenciales, y luego de finales de diciembre el rendimiento empieza a decrecer con el retraso en la fecha de siembra. Decrece a diferentes tasas. A medida que nos retrasamos en la fecha de siembra y vamos a fecha de siembra ultra tardías, tenemos justamente las mayores tasas de pérdida de rendimiento. El gráfico de la derecha es un gráfico muy simple, que surge en función a los datos, digamos, del primer gráfico, como para ver cuánto rendimiento podemos llegar a perder en escenarios de 3 niveles de rendimiento. Rendimientos altos en torno a los 4.000 kilos, rendimientos medios en torno a los 3.000 kilos y rendimientos bajos en torno a los 2.500 kilos, por ejemplo. Cuando vamos de una fecha de siembra óptima, el 15 de diciembre, a una fecha de siembra tardía del 10 de enero, se pierden aproximadamente 8% del rendimiento potencial por ese retraso. Cuando vamos a una fecha de siembra de mediados del 25 de enero, por ejemplo, perdemos 13% más del potencial de rendimiento. Y si vamos a una fecha de siembra del 3 de febrero, incrementamos la pérdida de rendimiento en un 17% más. Es decir, que desde una fecha de siembra óptima a una fecha de siembra ultra tardía, perdimos 38% del potencial de rendimiento que nos podría haber llegado a ofrecer ese. Esto es simplemente, como les decía, una simulación entre ese escenario a partir de los datos del modelo. El otro factor interesante que surge a partir de este trabajo es que el estrés térmico juega en contra de la formación del rendimiento. Lo que se midió fueron los días los periodos con golpe, digamos, que se consideraron los 2 días con temperaturas, 2 días con temperaturas mayores a 35 como periodos de golpe de calor. A medida que esos golpes de calor aumentaban en su frecuencia durante el periodo reproductivo, el rendimiento decaía. Y esto es interesante entenderlo para fijar fechas de siembra. Aparte de estos análisis a través del modelaje en fechas de siembra, también en la red hicimos ensayos de fechas de siembra en macroparcelas. Lo hicimos en Salcado durante 3 campañas, la campaña 2018, 2019 y 2020. Y lo que vimos en estos ensayos fue lo mismo que veíamos básicamente
con los modelos de Andrés. Retraso en la fecha de diciembre implicaba un retraso en una disminución del potencial de rendimiento. Pero lo interesante de este trabajo es que evaluamos materiales de ciclo 5 largos, 5 medios, 7 cortos, 7 largos y 8. Y en ese momento Miguel Gauchat, que llevaba los ensayos en la localidad de Sachaya, tenía la hipótesis de que los grupos largos, sobre todo los grupos los cultivares de grupo 7, estaban siendo castigados por ser sembrados más tarde, digamos, ser sembrados a fines de diciembre, castigaban el potencial de rendimiento que tenían esos grupos, esas variedades. Y efectivamente nosotros comprobamos eso. Si vemos en estas gráficas, vemos cómo es la evolución de la fecha de siembra, pero cómo es la evolución también de los diferentes grupos de madurez en cada fecha de siembra. Y lo que vemos es que los 7 cortos, que son las barras amarillas, con el retraso de la fecha de siembra, en algunos años perdía rendimiento frente a los grupos cortos, digamos. Pero cuando adelantábamos la fecha de siembra de los grupos 7 cortos y los llevamos a fechas muy tempranas, es decir, fechas de rendimiento potencial, eran justamente las variedades de grupos cortos las que expresaban el rendimiento potencial, como vemos acá en la siembra del 27 de noviembre en el año 2018. Entonces, esta es otra información, digamos, que pudimos obtener de la red. Cabe destacar que en estas 3 campañas fueron campañas con muy buenas precipitaciones. Acá vemos la acumulación de precipitaciones en cada campaña. Ninguna estuvo por debajo de los 650 milímetros, todas superaron los 800 milímetros de noviembre a abril, digamos, con algunas campañas con una disponibilidad excelente. Eso también habla de los niveles de rendimiento alcanzados, que en algunos años superamos los 5.000 kilos, digamos, de rendimiento en alguna fecha de siembra. Lo otro que trabajamos también es la combinación de fechas de siembra y grupos de madurez. Y acá nosotros vemos cómo año a año va cambiando un poco la tendencia, el comportamiento de los grupos de madurez. Cuando analizamos las mejores variedades, es decir, las variedades que salieron primero y segundo en cada ensayo, en las campañas 2014 a 2018, lo que veíamos es que las variedades cortas tenían mayor potencial de rendimiento que las variedades largas, eran más estables las variedades cortas, pero en ambientes de 2500 para abajo, las variedades de grupos largos empezaban a destacarse en esos ambientes, siendo el comportamiento de las largas más adaptable a ambientes de baja capacidad productiva. Estas campañas 2014 a 2018 también se caracterizaron porque las sequías generalmente venían en abril o en marzo, ¿no? Solían presentarse los meses más secos. Sin embargo, cuando analizamos el periodo desde el 19 al 23, la tendencia en el comportamiento de los grupos cambió un poco. Y vemos que son las variedades largas por ahí las que empiezan a expresar buen potencial de rendimiento, se convierten tal vez un poco más estables en su comportamiento, y las variedades cortas empiezan a tener un mejor comportamiento en ambientes que van desde los 3.000, 2.500 para abajo. Todavía no definiéndose como adaptables a ambientes de baja capacidad productiva, pero empiezan a tener esa tendencia. Estas campañas justamente tienen las características de... La campaña en 2019 fue la campaña de las inundaciones, mucha agua en todos los brotes, pero después de esas campañas, generalmente las sequías, las altas temperaturas, se dieron principalmente en enero. Entonces, enero, principio de febrero. Entonces, por ahí, las variedades más cortas, que es lo que vimos en esta última campaña, las variedades más cortas sintieron mucho más el efecto
de los estreses en el periodo reproductivo, y por el largo del ciclo las variedades largas se escaparon de esas condiciones y pudieron expresar un poco de mejor rendimiento. Entonces, esto por ahí hay que tenerlo en cuenta e ir viendo cómo se va a presentar la campaña de alguna manera, qué cantidad de agua tenemos disponible para la organización de grupos maduros. Esto es otro fruto del análisis de Andrés. Él comparó el comportamiento de los diferentes grupos en función al retraso en la fecha de siembra y en función a la calidad de los lotes, es decir, la cantidad de materia orgánica de los lotes. Y él encontró en este periodo que evaluó él, que coincidía con el 2014 al 2018, que con el retraso de las fechas de siembra los grupos cortos eran los que menos rendimiento perdían por retraso en la fecha de siembra, siendo los grupos más largos, grupo madurez 8, los que más rendimiento pierden por el retraso de la fecha de siembra, como vemos acá en el gráfico de la izquierda. Y en cuanto a la calidad de los lotes, por el contenido de materia orgánica, los grupos cortos eran también los que aprovechaban mejor un aumento en la calidad de los lotes, un aumento en la fertilidad, en la cantidad de materia orgánica, incrementando los rendimientos respecto a los grupos largos. Y bueno, acá este gráfico, básicamente lo que quiero demostrar con este gráfico es cómo hay que afinar el lápiz, digamos, en campañas más secas. Lo que vemos acá es que las barras verdes son las variedades ganadoras de un ensayo en una determinada localidad. En la barra verde claro vemos el promedio de rendimiento de ese ensayo y el promedio departamental con la barra amarilla. Tenemos 5 diferentes localidades. En 3 localidades las lluvias fueron muy buenas, 635, 1745, y en 2 localidades las lluvias no alcanzaron los 600 milímetros. Lo que vemos es que en las campañas buenas, la diferencia de elegir la variedad correcta para el lote puede estar entre el 7 y el 9%, pero sin embargo en una campaña complicada de agua, esa diferencia puede ir al 23-28%. Es la diferencia que podemos encontrar por elegir la variedad correcta para ese ambiente. Y ahí vamos a lo que son los resultados de la campaña pasada, directamente lo que fue la campaña 22-23. En la campaña pasada evaluamos 15 variedades, tuvimos 25 ensayos, perdimos 2 ensayos nada más. Se perdió el ensayo de las breñas, que básicamente se cocinó por las altas temperaturas y la falta de agua, y se perdió también el ensayo de San Justo. Los demás ensayos pudieron por suerte ser cosechados. Entonces tuvimos 13 localidades evaluadas, 22 ensayos cosechados en 11 localidades. Acá se ve lo primero que evaluamos, que es la potencialidad productiva de las variedades. Esto lo hacemos mediante el método de rendimiento relativo. El rendimiento relativo básicamente se obtiene a partir de comparar el rendimiento de la variedad con el promedio del ensayo y expresarlo en porcentaje. Cuando ese valor supera el 1.04, se considera que la variedad tiene alto rendimiento relativo, es decir, rinde un 4% por encima de todas las otras variedades. Entonces, para las variedades del grupo corto, lo que vemos es que en esta campaña tuvimos 4 variedades que presentaron alta capacidad productiva. Fueron DN64 K64, un rendimiento de 1.15, NS6248, Brevan 56123 y Credence 6523. Y para las largas solamente fue la variedad P75A06 la que presentó un rendimiento relativo destacado. Esta variedad es la de Pioneer. Cuando hablamos de estabilidad, recuerden que es el gráfico de Shukla, que es muy certero a la hora de expresar la estabilidad de una variedad, por eso lo usamos. Este gráfico expresa el rendimiento de los ensayos que son evaluados y la estabilidad en el eje horizontal.
La línea negra indica el rendimiento promedio para los ensayos que son considerados, y la línea vertical indica a partir de cuándo las variedades son consideradas estables. Todas las que están a la izquierda de esa línea son estables. Entonces, lo lógico es que observemos las variedades que están por encima del promedio y a la izquierda de la línea punteada, y así encontramos que DM64 K64 fue una variedad de alto rendimiento, como habíamos visto a partir del análisis de estabilidad y de capacidad productiva, y es estable. Y también es estable Revan 56123. Después, estables también fueron identificadas CZ 6423, pero por debajo del promedio, y P6205. Yendo a las largas, identificamos una sola variedad que es estable y con alta capacidad productiva, que es P7506, y la otra variedad identificada como estable es DM75K75. Y después, yendo al análisis de adaptabilidad, es decir, cuando las variedades son adaptables a ambientes de alta capacidad productiva, media o baja capacidad productiva, encontramos que para las cortas, Brevan 5622, Creden 6522 y DM60K60 son adaptables a ambientes de alta capacidad productiva. Estas son las variedades que son adaptables a ambientes de baja capacidad productiva, que son NS6428, Credence 6423 y Lidera 6421. Y las otras variedades o son adaptadas o son estables o sin adaptación específica. Entonces vemos que DM64K64 era estable por el método de Shukla, y acá también sale estable. Y después Brevan 65123 también salió estable en Shukla. Y también acá en este grupo se encuentra Credence 5923, P6001 y P65A05. Y yendo a los largos, que son menos variedades, adaptables a ambientes de alta capacidad productiva, encontramos Brevan 57122 y DM75K75. Fíjense que esta variedad también había sido identificada como estable por Shukla. Adaptable a ambientes de baja capacidad productiva, P8002 y P7506 sin adaptación específica. Finalmente, quiero dejarles cuáles son entonces los productos que obtuvimos hasta ahora en la red. Primero, todos los años obtenemos los resultados de la evaluación de cultivares. Todos los años también trabajamos y tratamos de actualizar en lo que son fechas de siembra y comportamientos de grupo de madurez, y la interacción entre fechas de siembra y grupos de madurez. Tenemos ese gran trabajo, que es el que determinó cuáles son los factores que más inciden sobre el rendimiento, y también estamos trabajando sobre fechas de rendimiento, que ya tenemos un adelanto, vamos a seguir trabajando en eso, y el trabajo que venimos realizando hace 2 años en respuesta a la inoculación. Y en este sentido, ahí está. Pensé que se había cortado internet, no lo estaba viendo a ninguno. Me asusté, pensé que quedé hablando solo. ¿Me escuchan bien? Yo te veo tildado, no sé el resto. Ahí está, ahí descompartiste. Dejaste de compartir. Pero yo no me veía, digamos, la presentación se entendió, se vio bien. Sí, salió todo ok. Perfecto. Bueno, perfecto. Y lo último que quiero mostrarles es que se ve que no incluí finalmente esas diapositivas. Son los resultados de inoculación. Les voy a compartir un Excel porque no me acuerdo dónde dejé el power donde tenía esas diapos. Se ve que puse en otra presentación, así que les comparto
el dato para que vean qué fuimos obteniendo con inoculación. Básicamente lo que hicimos con estos sensores de inoculación fue trabajar en 5 sitios. La Montenegrina en esta campaña y la anterior, en Quimilí, en Salteña y en Sachau se trabajó. Se evaluó el inoculante que utilizamos siempre, nos provee Rizobacter, y probado en una variedad que era Bio 6.51. Se utilizó los ensayos, es decir, se hacían franjas y también tenían 3 repeticiones. Esta es la respuesta que vimos. Vemos que la respuesta positiva fue nada más que en 3 sitios. Fue en la Montenegrina en los 2 años y en Quimilí en este año. La respuesta varió entre un 10 y un 22%. Pero también tuvimos 2 sitios en donde no vimos respuesta. La respuesta fue negativa, o sea, el testigo vio más que el inoculado. Y eso fue en Sachau y en Salteña. Esto nos deja una incertidumbre. ¿Hay respuesta, no hay respuesta? Nos quedamos cortos con la cantidad de sitios que estamos evaluando. Necesitamos más información. Cuando hacemos la regresión entre el rendimiento del inoculado y el rendimiento del testigo, no hay una respuesta clara tampoco. O sea, la pendiente es apenas superior a 1. Eso quiere decir que hay muy poca diferencia, digamos, en la tendencia entre el testigo y lo que serían los inoculados. Entonces, más que aclararnos algo del trabajo que hicimos hasta ahora, nos deja con incertidumbre. Vale la pena seguir inoculando. Las respuestas erráticas siempre, con lo que hicimos no nos alcanza para obtener esa respuesta. Entonces, bueno, no quería dejar de mostrarles estos datos, que es uno de los trabajos.